capítulo 15. Vamos a leer los primeros 6 versículos y entramos a nuestro estudio. Hoy vamos a estudiar sobre el concilio en Jerusalén. ¿Lo tienen todos? Vamos a leerlo. Dice, sigan la lectura, voy a leerlo. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, y los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Vamos siendo, hermano. No hay cosa que más me quebrante en la vida cuando veo hombres que son fieles a su Señor, sin interés alguno. Que el Señor me los bendiga y siempre me les siga dando la fortaleza para ir hacia adelante. Hoy vamos a tocar un punto específico, no dos. Uno, la circuncisión, y dos, el tabernáculo caído de David. Cuando la puerta de la fe se abrió a los gentiles, surgió la duda si estos nuevos creyentes debían convertirse al judaísmo o no. Recuerden que la iglesia naciente, o la iglesia que comienza en la fiesta de Shavuot o en Pentecostés, la mayoría es gente, o mejor, es gente que viene de la religión judía. El Señor es judío, y hablamos judío no por religión, sino por denominarlo de aquella región. El Señor no es judío por religión. Los judíos es una religión creada en la época de Esdras y Nehemías. Y entonces esta gente que se está convirtiendo, los judíos dicen: es necesario guardar la ley de Moisés. Lo hemos dicho, no hay Nuevo Testamento, no hay cartas paulinas, no está escrito el Evangelio ni de Mateo, ni de Marcos, ni de Lucas, ni de Juan. Por lo tanto, ellos lo único que ven es la escritura desde la ley y los profetas, porque no hay otro libro. Entonces ellos dicen: pero si Moisés mandó la circuncisión, pues vamos a hacerlo. Fíjese el versículo número 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario, ¿qué? Léanlo todos, por favor. A una voz. 1, 2, 3. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Amén. Cuando la puerta, les decía, la fe se abrió a los gentiles, surgió la duda si estos nuevos creyentes debían convertirse al judaísmo o no. Los mismos apóstoles estaban revisando lo que ellos creían, pues mucho del judaísmo tradicional se apegaba a la palabra de Dios. Si nosotros aquí en la congregación, es un ejemplo que les voy a colocar, creemos en el bautismo en las aguas, y llega un predicador y nos dice: bautismo en las aguas no hay hoy. ¿Cómo reaccionamos nosotros? Claro, es lo que todos vamos a decir. Pero si yo se los compruebo de que no hay bautismo en agua,
Va a haber un choque entre ustedes y yo. Porque todos ustedes fueron levantados con la creencia de que hay bautismo en agua, ¿cierto? Lo mismo sucede, todos ustedes tienen la creencia de que los hombres se deben circuncidar. Y yo vengo y les digo, no, estos nuevos creyentes no hay que circuncidarlos. ¿No entramos en un conflicto? Sí que no entramos. Entonces dice que vinieron de Judea e insistían en la circuncisión. Pero ¿se fijaron lo que dice el versículo 5? Sí, Señor. Ahora miren el 1. Algunos de los que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Habían venido de Judea, de Jerusalén, y se pegaron el viaje hasta Antioquía, donde está Pablo y Bernabé. Y enseñaban a los hermanos y les decían, si ustedes no se circuncidan conforme al rito de Moisés. Óigame, ¿la circuncisión fue dada a Moisés? ¿A quién? A Abraham. O sea que ¿qué era lo que estaban buscando ellos? Vinieron de Judea e insistían en la circuncisión, no por el pacto de Abraham, que fue la base original de este mandato, sino por la ley de Moisés. La circuncisión no era un problema ritual, sino un asunto de limpieza. Cuando una persona o un hombre, la mujer era bautizada en el lavamiento y el hombre era circuncidado. ¿Qué significaba esto? Que el hombre que iba a ser circuncidado era un hombre que se apartaba del mundo, era parte del pueblo y era un hombre limpio. Si usted, mi querido hermano, en la época de los apóstoles no se circuncidaba, usted conocía la fe, pero no era un hombre limpio. Entonces ellos tienen esta discusión: ¿cómo vamos a permitir, si toda la vida hemos sabido que el bautismo nos limpia, que la circuncisión nos limpia, y ahora van a decir que no los van a circuncidar? Y ahí es donde comienza el conflicto, porque esta gente no mira a los fariseos como alguien que quiere imponer algo para tratar de subyugar. Ellos lo que están diciendo es, pues toda la vida nos enseñaron que la circuncisión es limpieza, y a estos gentiles, ¿por qué no nos vamos a circuncidar? Hay que circuncidarlos. Recuérdenlo, todos vienen con esa enseñanza. La circuncisión no era un problema de ritual, sino un asunto de limpieza y separación, y lo tenían arraigado los judíos, que es lo mismo que nosotros tenemos arraigado el bautismo. Ojo, no estoy eliminando el bautismo de las iglesias y menos a las iglesias bautistas que son recalcitrantes con el tema, sino que hay que dar una ilustración de todo esto que venimos hablando. Y lo hacían, y aquí viene, porque viene por el ritualismo de Moisés. Y aquí quiero que en el capítulo 15 de Hechos, donde hay tanto debate y tanto conflicto, analicemos qué es lo que está tratando acá. Porque aquí lo que se va a tratar es la ley talmúdica, la ley de las ordenanzas de los hombres, la ley de los rituales de los hombres, tales rituales como lavarse las manos antes de comer. Ustedes lo ven por allá en los evangelios. Pregunta: ¿es malo lavarnos las manos antes de comer? No. Pero ellos lo tenían como un rito. Y el Talmud habla de muchas cosas. Por eso ellos hablan de las doctrinas de hombres, dice el Señor, o la tradición de los ancianos. Eso es Talmud. Eso no tiene nada que ver con la ley que el Señor le entregó a Moisés. Fueron los hombres los que quisieron interpretar de esa manera. Pero ellos querían, algunos de los de la secta de los fariseos, dígame uno de la secta de los fariseos que se convirtió. Pablo. Por lo tanto hay muchos más, pero para denominarlos es como decir, algunos de las sectas de los católicos que creían en el Señor dijeron esto. Entonces esos de la secta de los fariseos dijeron que había que circuncidarlos, y en su momento original parece que no hay mal, pero se están pegando no en lo de Abraham, sino en el rito de Moisés, lo cual está indicando que si lo llegan a hacer así, entonces les van a mandar a tener cuidado con la comida que ellos llaman kosher, y con muchas cosas que los judíos guardan, y entonces quieren hacer que este nuevo creyente se vuelva judío. ¿Me están entendiendo? Quieren judaizar al creyente. Mi querido hermano, tú ya conoces al Señor y eres salvo, pero debes saber que tú estabas predestinado. Y ahí comienzo a trazar mi doctrina. Mi querido hermano, tú ya aceptaste al Señor, pero si no cuidas tu salvación, la puedes perder. Ahí ya estoy montando otro sistema.
Y es de necesidad urgente que nosotros tengamos cuidado en la manera de exponer la escritura para no imponer cargas. Ejemplo, hermano, ¿está enfermo? ¿Ya se revisó? Porque es la tendencia de los hombres. Cuando tienen una enfermedad, usted está en disciplina de parte de Dios, o Dios le está castigando por este lado. ¿De dónde sacó eso? ¿De dónde lo sacó? Y hay cosas que debemos revisarnos y analizarlas muy bien. En el versículo 2, Pablo había recibido por revelación un conocimiento. Pablo recibe el evangelio porque el Señor mismo se lo transmite. Pablo tiene problemas con la iglesia porque ellos dicen, el apóstol Pablo, que se dice ser apóstol, él nunca caminó con el Señor. Y los requisitos para el apóstol es haber caminado con el Señor. A ver, desde el día del bautismo hasta tal día. ¿Recuerdan que lo leímos? Que Dios me decía un hermano, o sea, yo no sé qué bicho le estaba picando, pero ya quería que le dijeran apóstol. ¿Por qué se nos suben las cosas a la cabeza? ¿Por qué no aprendemos que cualquier cargo es de sumisión, de servicio? Ya nos ponen un título, un rótulo y ya somos apóstoles. Somos apóstoles a las naciones, somos profetas a las naciones, somos los evangelistas a las naciones. Pero la verdad de establecer la doctrina en el corazón de alguien, si lo tiene que hacer con firmeza, no lo hace. No lo hace. Y Pablo tenía ese problema porque él no había caminado con los 12. Pero Pablo había recibido una revelación del evangelio. ¿Y recuerdan cuántos años duró él? 3 años. Y luego, si alguien por favor me lee Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12, en voz audible. ¿Gálatas qué? Capítulo 1, versículo 11 y 12. Y otro hermano, Gálatas 2:9. O hermana, Gálatas 1, 11 y 12, ¿qué dice? mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Amén. Él recibe la revelación de qué es lo que tiene que ir a predicarle a los gentiles, porque ya entramos al contexto original de esto. Gálatas 2:9, ¿qué dice? Habla. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Amén. Sí. Para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Amén. Y aquí es lo que vamos a ver en el Concilio de Jerusalén, que enfáticamente es donde se cumple al pie de la letra esto. Solo 3 apóstoles antiguos tomaron parte en esta decisión. El viaje a Jerusalén se hizo por tierra, lo que ustedes leen en el versículo 3. Y los mensajeros pasaron por 2 distritos ya evangelizados considerablemente y sacaron el testimonio de los hermanos. En el versículo 6, los fariseos que habían creído en el Señor dieron su posición frente a la asamblea en cuanto a discutir el asunto de si se debe o no se debe circuncidar al gentil que ha creído en el Señor. Alguien que me lea el versículo 6. Se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Amén. Primero se levantan los fariseos frente al concilio, porque es que vemos que todo es en un mismo instante y no. Se levantan y dicen, es necesario que se circunciden los gentiles para que sean parte de nosotros los judíos que hemos creído. Pero ellos no están pensando en la libertad que el Señor ha dado. Quieren hacerlos más bien prosélitos o hacerlos más discípulos de los judíos que encaminarlos a la verdadera esencia de la salvación. ¿Me estoy explicando? Vuelvo y lo repito. Cuando el judío se levanta y dice es necesario circuncidarlo, en su mente primaria está correcto porque eso es lo que le han enseñado. Pero detrás de esa intención está en volverlo judío. Y la cuestión no es volver al creyente gentil judío, sino que sea salvo y partícipe de las cosas del Señor.
Entonces los fariseos se exponen y dicen: hermanos, ¿debemos circuncidar o no debemos circuncidar a los hermanos? ¿Sí o no? Y en el versículo 6, vamos a decir que esto sucedió en la mañana del concilio para no enredarnos. Entonces salieron y dice: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, escúcheme, ellos se reúnen y le dice Pablo a Pedro: Pedro, mira, el Señor me enseñó esto, lo que leímos en Gálatas, y la revelación que él me dio fue esto y esto. Entonces Pedro dice: me parece. Y mira a Juan, y el apóstol Juan lo mira y le dice: pues a mí también me parece. Y voltean a mirar a Jacobo, que es el hermano del Señor, y Jacobo dice: pues sí, es la verdad, pero ahora nos toca entrar a la asamblea y discutir con ellos. Y en el versículo 7 entran a la asamblea. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca, está hablando Pedro, la palabra del evangelio y creyesen. Ojo, porque todo asunto se debate en la congregación cuando son asuntos doctrinales. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Qué les está diciendo? Ellos ya están purificados por Dios. Ellos ya están limpios. No necesitan la circuncisión. Su corazón está purificado y eso es lo que vale para el Señor. Los judíos cogieron la costumbre de circuncidar los hombres, pero cuando su merced lee en Deuteronomio, Dios ya les había dicho: la circuncisión es un acto que tiene que representar la circuncisión de su corazón, apartando su corazón del mundo. Pero algunos siguieron fue el ritualismo. Pero Pedro aquí les está diciendo: por la fe sus corazones han sido purificados. Esto para cuando su merced lea, tenga el entendimiento y esté tranquilo. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos llevado? ¿A qué yugo se refiere? A la ley. ¿Pero a cuál ley? A la ley del Talmud, no a la ley del Señor. Porque un hombre que guarda su vida para el Señor, que es Pedro, que no come comida inmunda, ¿lo recuerdan? Que guarda la ley del Señor, que baja un manto y él dice: Señor, nunca he comido. ¿Lo leyó o no lo leyó? Nunca he comido cosa inmunda. O sea que es un hombre que guarda la ley. Pero cuando hablan de la ley talmúdica, él dice: ni ustedes ni nosotros hemos podido llevar esto. Él no está quebrantando la ley del Señor. La ley de los mandamientos dada en Sinaí nunca la quebrantan. Ellos están hablando de esa ley talmúdica que los hombres han querido implementar en la iglesia. ¿Me están comprendiendo el punto? Lo digo no porque usted no tenga capacidad de entenderlo, sino que hay veces puedo ser muy enredado en lo que estoy diciendo. Entonces dice: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó. Primero, Pedro, que viene a ser la columna de la iglesia, les habla. La congregación dice: bueno, sí, a Pedro ya nos dio el testimonio. Por eso es necesario contar las cosas que nos suceden. Pedro ya nos dio testimonio de que el Señor se manifestó allá en la casa de Cornelio. Ok, está bien. Entonces ahora va a hablar Bernabé. Les leo aquí uno de los apuntes. Luego que los fariseos hubieran expuesto su posición, la asamblea se levantó sin discutir el asunto. Hubo una junta privada de Pablo, Bernabé con los 3 apóstoles que estaban en la ciudad. Sabemos esto por la epístola a los Gálatas que acabamos de leer, en la que declara el hecho de que así como da la razón para buscar entrevista. Cuando su merced lee Gálatas capítulo 2 versículo 1 al 10, va a encontrar esta discusión de lo que Pablo narra. Luego que los apóstoles mayores oyeron a Pablo declarar el caso, cordialmente aprobaron y este hecho lo indicaron dando la mano a Bernabé.
Y por eso es que ahorita Pablo y Bernabé se van a levantar y van a hablar. Dice el versículo 12. Estamos en el concilio, aquí están los señores fariseos sentados a la ala derecha, aquí están los apóstoles, entraron en la discusión. Ellos dicen, es que nosotros creemos, porque toda la vida nos han enseñado eso. Y como a todos nos enseñaron lo mismo, ¿quién cree que no se debe bautizar en agua? ¿Ve? Todos lo creemos. ¿Y por qué lo creemos? Porque así fuimos enseñados. Es más, si usted es anabautista, ha sido bautizado 2 veces. Hay iglesia que usted va a una congregación y le dice, ¿usted fue bautizado en dónde? En la iglesia fulana de tal. ¡Ay! No, tiene que bautizarse acá, para que usted pueda ser de la denominación. Pero todos tienen el mismo conocimiento, igual pasa, todo el auditorio es judío. Apóstoles, que vienen del judaísmo. Fariseos, que vienen del judaísmo. Y ahí están todos reunidos. ¿Los circuncidamos o no? Ellos dicen que sí, y nos acaban de citar unos textos, conforme al rito. Se levanta Pedro y dice, muchachos, yo creo que no, porque cuando yo fui a la casa de Cornelio, el Espíritu Santo vino, y cuando él vino los declaró limpios. Y si los declara limpios, ¿por qué los vamos a circuncidar? Eso ya es un ritualismo. Entonces se para Pablo y Bernabé y nos van a contar la experiencia misionera y la unción de ellos. Ojo con el texto. Entonces toda la multitud guardó silencio, porque si lo leen, bueno, sí, guardó silencio. Y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, ellos contaron la experiencia. El Señor se ha manifestado, y hay autoridad, el Señor se ha manifestado, los gentiles han venido, los hemos oído hablar en lenguas, ellos vienen caminando con Dios. Eso dijeron Pablo y Bernabé. Hay veces las experiencias son lindas, pero cuando estamos en un concilio como el de Jerusalén, necesitamos bases bíblicas sólidas. Hay hermanos que tienen experiencia y yo los oigo. Yo fui a tal país, a tal ciudad, a tal región, a la comarca, y vino la presencia del Señor y le dije a la persona, ok, bien hermano, no hay problema. Como hay otro en televisión que sale y él dice, el Señor me está mostrando, y le dice los números de la cédula suya. Y todos decimos, wow, este es el hombre de Dios. A mí qué me importa que me digan el número de la cédula. A mí qué me importa que me digan que Dios me va a bendecir. ¿Eso no lo sabe usted en la Biblia? Ahí está escrito, léalo. Perezoso y perezosa. Sí, es solo por eso. El Señor te va a traer una bendición grande a la casa. Sí, yo sé, sí, yo lo sé. Porque Él me dice, cree y serás salvo, tú y tu casa. Tus hijos van a venir a la conversión. Sí, claro, yo lo sé, si les predico, sí. Si hay veces nos dejamos llevar por cosas, no estoy eliminando la palabra de ciencia. La palabra de ciencia es la que el Señor viene y te dice, mira, estás andando en esto y esto y esto, en la intimidad del corazón, has hecho esto, arrepiéntete y busca de mi presencia. Eso es otra cosa. Pero cuando el personaje es espectacular, y esto para todo el mundo, si usted quiere ver un falso, el falso es espectacular. Y es que viene la presencia del Señor y hay palabra para todos ustedes. Hermana, el Señor te dice, espectacular, la profecía es para exaltar al Rey de Gloria, no a mí. ¿Estamos? ¿Quién es la raíz de la profecía bíblicamente? Jesucristo es la raíz de la profecía. Cada profecía engalana al Rey de Gloria. Si la profecía no cumple ese objetivo, ¿es de Dios? No, y ya lo vamos a ver ahorita. Bueno, sigo. Ellos tienen, después de debatir, se van los apóstoles junto con Pablo y Bernabé y dicen, oiga hermanos, es que mire, pasa esto. Entonces ya entran a la reunión. Muchachos, porque hay que hablar con ellos. La reunión pública acaba de hablar Pablo y Bernabé. De toda la iglesia se convocó, no con el objeto de hacer un convenio entre los apóstoles, sino de dar la oportunidad a los apóstoles de hacer que la iglesia conviniera con ellos. Cuando hacemos una reunión no es para meterles nuestras ideas,
Es para que todos pensemos, por eso en la asamblea, y en el Espíritu del Señor, basados en la Escritura, tomemos una decisión. Recuerden algo, los que se hallan en el error nunca pueden convencerse que es su error si no se les da la oportunidad de hablar. Si usted no le da a una persona la oportunidad de expresarse y de comunicarse, nunca podrá ayudarla a salir de donde está. ¿Estamos? A la persona hay que escucharla. La asamblea escucha a los fariseos creyentes. Ahora los fariseos creyentes y la congregación en Jerusalén van a escuchar a Pedro. Pedro se sienta, todos dicen está bien. Se para Pablo y Bernabé y dicen, nosotros nos hemos circuncidado y el Espíritu del Señor ha dado testimonio, lo cual dice que hay agrado en Dios. Y ahora se levanta el hermano del Señor Jesús. Pedro lo que les dice en su discurso es, si Dios no hace acepción, los hombres tampoco debieran hacerla. Segundo, el yugo de la ley talmúdica, que es lo que dice Pedro, nos ha sido gravosa. Y tercero, la creencia firme de que seremos salvos tanto judíos como gentiles. Ahora vamos a la alocución de Jacobo. Versículo 13. Alguien que me lo lea, por favor. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos, oíme. Lea hasta el 15. Oíme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después, hasta el 15 digo. Bueno, lean 16, hermano. Después de esto, Salió premiado. después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. ¿Qué hace Jacobo? Jacobo abre las escrituras y les dice, guiado por el Espíritu del Señor, ustedes, señores fariseos que les gusta la Biblia, vamos a abrir las escrituras y vamos a contemplar este asunto si eso no es bíblico. Y así es como va a poner un sello a esta discusión. Primero dice, quiero un poquito de paciencia porque les voy a enseñar algo. Les voy a enseñar el altar caído de Elías y el tabernáculo caído de David. Importantísimo, importantísimo. Y quiero que lo aprendan. Pero Jacobo respondió que todo era cumplimiento referente a la profecía del reinado del Mesías. Eso está en Amós capítulo 9 para los que toman apuntes, versículo 11 y 12, que nos lo va a leer la hermana Heidi con voz de trompeta. Amós capítulo 9, versículo 11 y 12. Escuchen. Mateo, Marcos, Lucas, Amós. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Amén, ahí está la profecía. Y de esa profecía es que se va a tomar Jacob. Cuando usted lee todo el contexto, dice que el Señor tomó a Efraín y lo entregó y le quitó las cosas, pero que después Él vendrá y restaurará el tabernáculo caído de David. ¿Alguien sabe qué es el tabernáculo caído de David? ¿No? Bueno, pero ya lo vamos a mirar. Fíjense que lo sabían. Abran sus Biblias en primer libro de las Crónicas, capítulo 22, versículo 20. Les estoy mostrando las profecías que hablan sobre el tabernáculo caído de David. Tabernáculo caído de David. 22:20. Primer libro de las Crónicas, 22:10.
¿Qué dice? Manuales. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Está hablando de una profecía que el Señor le está dando A David para Salomón, entre comillas. Las profecías en el Antiguo Testamento primariamente hablaban, un ejemplo, Dios le dice a David, David, tu hijo Salomón va a estar en el trono y no va a faltar descendiente en el trono. Pero proféticamente lo que el Señor le está diciendo es tu hijo. O sea, el hijo de David no era Salomón, el hijo de David era el Señor Jesús. Y cuando Él se siente en el trono, no faltará rey para siempre. Quiero que vayan a, primero, un tabernáculo es una carpa, vamos a imaginárnosla, ¿no? ¿Has visto una carpa? Una carpa, y dentro de la carpa, David, es que no me quiero extender mucho, a ver, Moisés mandó a hacer un tabernáculo, ¿lo recuerdan? Cuando estudiamos los miércoles lo vimos, hay un tabernáculo, en el tabernáculo habían dos secciones, el lugar santo y el lugar santísimo. El sacerdote entraba al lugar santo, podía entrar a oficiar ahí, pero al lugar santísimo una vez al año. En el lugar santísimo había un arca, que el arca del pacto del Señor, es una caja de oro con dos querubines encima y un tazón. Cuando vino ciertos problemas en cuanto al libro de los jueces, en cuanto al libro de Josué, entonces desaparece el mobiliario del tabernáculo y usted ya ve al pueblo cargando con el arca para todo lado. El arca queda en Silo, eso lo ven en Samuel. Pero cuando David ya comienza a reinar, él trae el arca a Jerusalén, que es cuando él comienza a danzar y todas esas cosas que usted conoce en la Biblia, que algunos dicen que remolineando y todas estas cuestiones, ¿cierto? Y David llega y dice, y pone la carpa, pero ahora pone el arca allá, y todo el mundo ya la puede ver. Y él dice, esto es para que ustedes tengan conciencia que se pueden acercar a Dios con corazones limpios, pero ya pueden ver al Señor. La carpa, y se veía el arca, antes no se podía. Luego, después de que viene la cautividad, desaparece el arca y desaparece el tabernáculo o la tienda, y el Señor da la profecía en Amós, que es lo mismo que está diciendo aquí. Pero tengo que coger los dos puntos para que usted lo entienda. Si no le hablo del altar, no le puedo hablar del tabernáculo caído. Vamos al altar primero. El altar es donde se ofrecen los sacrificios. Primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 30. Por eso les dije que vamos a tener hoy un poquito de paciencia y vamos a estudiar. Primer libro de los Reyes, si usted quiere encontrar ahí a su hermano Eliahu, versículo 30. Escuchen lo que dice. Aquí vamos a aprender cosas hermosas. Entonces los voy a leer antecitos. Hay una confrontación entre Elías y los profetas de Baal. Y Elías les dice, bueno, vamos a aclarar aquí las cosas. Si Baal es Dios, me lo van a demostrar. Y si Jehová es Dios, yo se los voy a demostrar. Entonces usted ve a los falsos profetas ahí. Solo voy a darle la lectura. Para que usted conozca un falso profeta, por más que él hable y diga que tiene visiones y se saja la piel y salta y le habla un poco de parafernalias demoníacas, tenga cuidado, porque es que he visto estos días hombres que se denominan profetas y los pongo a analizar un texto de la escritura y no lo saben. ¿Qué problema? Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey, van a hacer sacrificio, preparadlo vosotros primero, pues sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron un buey que le fue dado, lo prepararon, invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos, o sea, Señor, respóndenos.
pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que él había hecho. Lo que usted ve de los cultos espumosos, donde todo el mundo brinca y donde todo el mundo se emociona y es la gloria del Señor, eso más es un culto a Baal que la verdadera adoración a Dios. Aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: griten más duro, porque su Dios de pronto está en la siesta del mediodía, acaba de almorzar, o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez duerme y hay que despertarle. Sin consideración al falso hay que decirle sus cosas. Tenemos Elías. Elías representa a mi Señor, y ya lo vamos a mirar. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, que es la tarde, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Y aquí vengo a mi texto. Entonces dijo Elías: por más de que el profeta se mueve y trata de mostrarle a usted las cosas, si no le habla por la escritura, el tal es, a ver, denme en el coro que se oye bonito, el tal es falso. No, qué coro tan malo. El tal es falso. Falso. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Escuche la voz del Señor ahí en eso: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. ¿Y qué dice? Y arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. El Eterno levantó a un profeta llamado Elías para traer una restauración al altar, que fue lo que el Señor Jesús vino a hacer, a restaurar el altar para la adoración de nuestro amado Padre y de la relación del pueblo a través de la adoración. ¿Qué era lo que prevalecía en ese tiempo en Israel? La idolatría. Cada uno piensa que a Dios se debe adorar de esta manera. El uno dice: a mí no me importa si no tiene doctrina, me dio palabra de revelación y gloria al Señor. Pues no le creo, es un falso. Y tenemos que aprender que el hombre de Dios conoce la escritura y conoce a su Dios. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque Jacobo se paró en el concilio de Jerusalén y dijo: un momento, la Biblia dice así. Eso fue lo que dijeron los profetas. Obvio que en el concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15, no nos da todo esto, pero que es entendible. Entonces, ¿qué hace Elías? Restaura el altar. Luego, yo solo quiero que mire a Elías y mire al Señor. Mire a Elías y mire al Señor. Elías dice: voy a restaurar el altar. Luego toma 12 piedras. ¿Qué hizo el Señor? Tomó 12 apóstoles. Él levanta 12 apóstoles. Quiero que tengamos cuidado, antes de pasar a los falsos, de que nuestra adoración no esté basada en lo que nosotros creemos. Yo digo a los hombres, y me aterra, que quieren iglesias grandes. ¿Y saben qué es lo que más me aterra? No por la iglesia grande, sino porque el objeto de su corazón no es que los hombres vengan humillados ante Dios. Ese no es el objeto. Quiero que vean mi elocuencia, quiero que vean mi carisma, quiero enredar a la gente con mis cuentos. ¿Qué días oía a un hermano que él pecaba en el inconsciente? Me gustaría que me lo mostrara en la Biblia. Si usted peca en el inconsciente, en el preconsciente o en el subconsciente. Porque si usted peca en el inconsciente, no eres responsable, eres inconsciente de tu pecado. ¿Para qué acusas al adúltero? Él es inconsciente. Todo lo hizo en automático, como lo suelen decir. No mezclen filosofías paganas con la escritura. Eso es abominación delante de Dios. ¿Estamos? Abominación delante de Dios. Volvamos. Elías reta a los falsos y les dice que pongan su altar. Como no pueden hacer nada, porque es que ellos van a poner el animal, van a poner la leña. Si Baal es Dios, que baje el fuego.
Y estos caballeros comienzan desde las 9 de la mañana y les da casi las 3 de la tarde y nada. Y Elías comienza, me acuerdo mi hermano, sarcasmo man. Y comienza Elías a hablar, a decirles, ¿estará durmiendo? ¿Qué pasó? Entonces ya después de que no pudieron hacer nada, Elías dice, vamos a restaurar el altar. Y mire cómo se restaura. 12 piedras, ¿qué son? Cada piedra en la época de Elías representaba las 12 tribus. Cada piedra en la época del Señor Jesús representa igual el nacimiento de las 12 nuevas tribus del Señor. Y dice el versículo 31, voy a leerlo. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con 12 piedras un altar en el nombre de el Señor Jesús. Viene y edifica a los discípulos en la doctrina de el Padre. Por eso no creo en profetas que edifican en nombre de quién. De lo que vi en YouTube, de lo que vi en internet, de lo que le escucho a fulano. Tenemos que edificar de acuerdo a la Escritura. Y dice, edificó un altar de 12 piedras, después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. ¿Grano? Sí, Señor. Primero, 2 medidas. Es importante ver esas 2 medidas de grano que conformarán la ofrenda quemada en el altar. Son 2 medidas. La primera medida, los judíos. La segunda medida, los gentiles. Ahí está, en el símbolo profético. Esto nos hablan de las 2 casas, la casa de Judá y la casa de Efraín. La ofrenda de grano simboliza la restauración en el corazón del creyente, porque es harina fina. A ver, vamos a ver. Eso está en, creo que es Levítico 2:1. Alguien que me lea Levítico 2. La iglesia del Señor se reúne a estudiar la palabra de su Señor. Cosa que usted sale de la iglesia y dice, mi Señor me habló. Pero ¿cómo te habló el Señor? A través de su palabra. Dios no habla de otra manera. El Señor no te va a decir, bien, Diego, así es. No. Él le habla por la Escritura. ¿Qué dice Levítico 2:1? De acuerdo a esa ofrenda de grano tenía que ser fina. ¿Qué dice? Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Amén. Después leen el capítulo completo y van a encontrar que es harina fina. El trigo en la Escritura, ¿qué representa? La palabra. Porque con el trigo se hace el pan. El trigo representa la palabra, pero es afinado, un trigo afinado. Esto nos habla de la revelación que deberá ir acompañada por la unción del Espíritu Santo, que es lo que está teniendo Jacobo en el concilio. Muchachos, esto fue lo que dijo el Señor a través de los apóstoles. Estoy aquí porque estoy tratando de que miremos esa parte. Ahora, este es un mensaje para todos aquellos falsos que se recrean en su error. Y quiero que usted memorice esto en su corazón. Jeremías, parece que estamos haciendo un tour por toda la Biblia, pero solo les estoy enseñando el altar y el tabernáculo caído. Capítulo 23, versículo 28. Mana Sandra, por favor, no lo lee. Puede leerme 27 y 28. Recuerden, Elías restaura el altar, toma 12 piedras, acaba de coger 2 porciones de trigo fino y le va a agregar aceite. Pero antes de agregarle el aceite, ¿qué dice Jeremías? No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños. Oiga, hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños. Que cada uno cuenta a su compañero. Óigalo.
al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta que tuviera un sueño. Oiga, el profeta que tuviera muchos sueños y tiene unas revelaciones, ¿qué dice? Cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera, que tiene que ver la paja con el trigo. Amén. Dice Jehová. ¿Qué tienen que ver sus sueños con la palabra de Dios? Aquel que recibe la palabra de Dios, ¿qué? Predíquela, porque esa es la verdad. Sus sueños, guárdelos. Jeremías capítulo 23, versículo 28. Si usted lee todo ese capítulo, espectacular, para que usted logre sacarle las espinas de ese pescado, para que usted logre ver lo peligroso que son los falsos. Dios compara los sueños del profeta con la paja y la palabra con el trigo. Dice que tiene que ver una cosa con la otra. Vuelvo otra vez a Reyes. Entonces tomó las 2 medidas de grano, preparó, luego, a ver, el Señor viene, levanta a los discípulos, después les da la palabra. Recuerde, ve a Elías, usted está viendo a Elías, pero no puede dejar de ver al Señor, porque Elías me está haciendo una representación de lo que el Señor viene a hacer. Elías prepara 12 piedras, aquí ya sabemos quiénes son las 12 piedras. Elías prepara el trigo, ¿quién dio la palabra? Ahora Elías prepara la leña. ¿Cuál es la leña? Y usted ya lo sabe. ¿Sí saben cuál es la leña, no? Preparó la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y ahora viene algo raro en la ofrenda que no se había visto. Llenar 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. O sea, empapen todo. Y dijo hacerlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún hacerlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. El agua es el nuevo elemento en el sacrificio. El agua representa la palabra del Señor. Amén. Pero no solamente el agua representa la palabra del Señor, el agua representa la ley del Señor. Escúchenme en esto, y esto para los que se van a bautizar. El agua representa la palabra del Señor, pero lo que más representa es la ley del Señor. La ley del Señor es la que manda al hombre a arrepentirse. ¿Y a dónde lo manda? Al agua. La ley del Señor dice: arrepentidos y convertidos. Arrepiéntanse y bautícense. Por eso hablo de que es la ley del Señor. Lo que es la Torá, lo que es el Pentateuco, lo que es la ley de los profetas. El agua representa eso, porque esta agua está enviando a la persona a reconocer su condición y a bajar. Esa es la predicación de Juan el Bautista. Esa es la predicación del Señor Jesús. ¿Estamos entendiendo? Porque quiero que mire al Señor que viene a restaurar la comunión de nosotros. El agua representa la ley del Señor, que es instrucción que nos conduce al arrepentimiento. Sé que les estoy dando harta información y me gustaría que repitieran el audio en sus casas y volvieran otra vez a tomar estos textos hasta que lo aprendan, porque esto es parte de la doctrina profunda del Señor. Y el agua es instrucción, o es la Torah, que nos conduce al arrepentimiento. Esta sería derramada en 12 cántaros. No, pero yo veo 3. 3 por 4, 12. Efesios capítulo 5, versículo 26 dice: el Señor escogió la iglesia y que la va a lavar en la purificación por el agua de la palabra. Voy a avanzar un poquito porque si no quedamos hasta aquí en este altar y luego miramos el tabernáculo de David, ¿les parece? Por cuestiones de tiempo. El agua representa la ley del Señor. Por eso es que cuando le predicamos a una persona, le predicamos la ley del Señor. Usted está en conflicto con Dios. Usted tiene un problema con Dios. ¿Qué debe hacer para ser salvo? Creer en el Señor Jesucristo. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Obvio, estoy tomando en el contexto de agua el versículo, pero luego lo miramos en el contexto del Espíritu.
pero es importante. Vamos a voy a dejar hoy solo el altar de Elías y después miramos el tabernáculo de David. Número 1, se restaura el altar, se restaura la comunión con Dios. ¿Pero cómo? Necesitamos 12 piedras, que es donde estamos fundamentados. 2. Esas 12 piedras vienen acompañadas con la palabra del Señor que viene para las 2 casas, la casa de Judá y la casa de Efraín. La casa de Judá representa a los judíos, la casa de Efraín representa a todos los gentiles. Y es la palabra que el Señor entrega a los discípulos. Decíamos, vuelvo y leo. Corta la leña, pone el animal al sacrificar, llena 4 cántaros de agua, la derrama sobre el holocausto y sobre la leña. Holocausto. La palabra holocausto, ¿qué representa en la Biblia? La Biblia hay ofrenda, expiación, holocausto. ¿Qué es un holocausto? Sí, es un sacrificio, pero ¿qué representa? Entrega total. Entrega total. Entrega total. Cuando usted ofrece, a ver, cuando Abraham subió a ofrecer el holocausto, dice la Biblia, no el sacrificio, sino el holocausto a Isaac, lo que estaba haciendo Abraham era entregar su hijo a Dios. Por lo tanto, Abraham baja del monte solo, porque ya se lo entregó al Señor. Isaac no muere, pero lo entregaron. Analice bien el texto bíblico. Segundo ejemplo, Jefté dijo: si alguien viene a recibirme después de la batalla, Señor, te daré esa persona como holocausto. ¿Y salió quién? Su hija. ¿Él la mató? No. ¿Qué hizo él con su hija? ¿La entregó dónde? Al tabernáculo. En ese momento pues era donde se reunían. Y es importante entender que cuando Dios pide algo como el holocausto, es ofrecer una persona total para el Señor. Esa persona ya queda consagrada al Señor. Por eso cuando usted dice: Señor, te ofrezco mi hijo, que toda su vida sea para ti, te lo entrego a ti, cuidado con lo que hablas. Eso lo dijo nuestra hermana Ana. Señor, si tú me dieres un hijo, que fue Samuel, te lo ofreceré a ti. ¿Cómo se llama ese sacrificio? Holocausto. Holocausto es entregar una persona completamente a Dios. No es atentar contra la vida, es rendírsela al Señor. ¿Estamos? Bueno, sigamos acá. Ya no me voy a acelerar más porque ya dijimos que el tabernáculo de David lo miramos en la próxima clase. Decimos que 12 cántaros de agua por la multiplicación que hacemos, ¿cierto? Decimos que el agua representa la ley del Señor, que es la que nos lleva al arrepentimiento y la que nos invita a bajar a las aguas. El agua en el sacrificio de Elías es un elemento nuevo porque nunca había estado. Y él moja, aparentemente vemos en nuestra mente humana que él moja ese sacrificio como para que no prendiera fuego, pero tiene un simbolismo hacia el futuro, hacia el Señor. Vamos, 35. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, ¿qué es un holocausto? Vuelvo y les digo, Elías y el Señor comiencen a trabajar en su visión espiritual, lo que estamos viendo. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: mire lo que él dice: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Elías dijo: santo, siento del Señor hacerlo. No, él había leído. ¿Estamos? ¿Estamos?
En otro tiempo se nos extravió, dice el apóstol Pablo, y fuimos llevados a los ídolos mudos y pensaban que esa figura cómica de lo que llamaban Dios era Dios. Pero cuando usted entra a la escritura, usted sabe que Dios respalda solo su palabra, y que el profeta se para de acuerdo a la palabra del Señor, y que el profeta debe llevar a la gente al arrepentimiento y acercarse, porque está la confrontación. El Señor no vino diciendo los voy a bendecir, siéntase en la mano, estás triste mujer, tranquila, enjugaré tus lágrimas, ve tranquila. No, arrepiéntete para que cosas peores no te vengan. En la voz del profeta sublime. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios, tú me has mandado estas cosas. Como está obedeciendo la palabra, viene su súplica, verso 37, respóndeme, Señor, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios de ellos, y que ellos vuelvan el corazón hacia ti. Versión moderna, respóndeme, Señor, para que conozca este pueblo que yo soy el pastor, que yo soy el profeta, que soy el que tengo la unción. ¿Está preocupado de su fama? Las revistas de Jet Set van a llegar y van a decir: ¿dónde está el profeta Elías? Qué bendición, venga, van a una entrevista, lo que buscan todos. Y el Santísimo, el que los llamó para que den testimonio de él, ¿dónde está? No aparece. No aparece ni en un renglón de lo que hablan, porque son amuletos. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Señor, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, y la leña, las piedras y el polvo aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y en respuesta a esto, mire lo que dice el pueblo. Viéndolo todo, el pueblo se postraron y dijeron, repiten 2 veces: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. No hay una palabra incluida en la palabra del Señor que no tenga un objetivo bíblico. El Señor Jesús vino a restaurar el altar. Como dice la profecía, Él hará que vuelvan el corazón hacia su Dios. Y eso vino a hacer el Señor. Y nos trae a un arrepentimiento genuino. Y cuando usted tiene un arrepentimiento genuino, y ahí usted ve que 2 veces dice: Jehová es Dios, Jehová es Dios. El pueblo lo repite. Ahora ponga las 2 casas. La casa de Judá, Jehová es Dios. Y ahora ponga los gentiles, Jehová es Dios. Ahí está el cumplimiento exacto. Y es lo que tiene Jacobo en mente, y es lo que les va a decir a ellos, porque primero el Señor viene y restaura el altar para luego entrarnos a la comunión con Dios. Él restaura el camino. Ambas casas. ¿Recuerda que nosotros estudiamos las 2 casas? La casa de Judá, que representa a todos los judíos, y la casa de Efraín, que representa a todos los gentiles, por la profecía que Jacob le dio a su hijo Efraín cuando puso la mano. ¿Recuerdan qué fue lo que pasó? Digo su hijo Efraín porque verdaderamente Efraín es hijo de José, y Jacob hace esto. Jacob está viejito, no ve nada, dice que se le apagaron las lámparas, está ahí viejito, y le dice a José: tráigame sus hijos, y los hijos se le pegan a la pierna, y él va a darle la bendición. Con la mano derecha se bendice al primogénito, y con la izquierda al que no es primogénito. Y Jacob hace esto: manda la primogenitura sobre el menor y al mayor. Y José le dice: no, padre mío, así no es, el mayor es este. Y le dice: calla, porque sé lo que estoy haciendo. Eso lo encuentran en Génesis. Y cuando Jacob pone la mano sobre el menor, le dice: tú eres Efraín, y de ti saldrán naciones. O sea, él es el padre de los gentiles. Porque el pueblo de Israel nunca entendió eso, y hasta el día de hoy no entienden que nosotros venimos de la misma profecía que el Señor instauró. Y cierro con la palabra de Amós. Volvamos a leerlo y ahí quedamos para nuestra próxima clase.
En la próxima clase, quería terminar hoy Hechos 15, pero me es necesario hablarles del tabernáculo caído de David, porque es una profecía importantísima. Amós, ¿cuál fue la cita de Amós que leímos? Hermano, o sea que lo que muchos dicen que esto es para este tiempo donde el Señor va a restaurar a la nación como tal, que fue lo que ya pasó en la Ya pasó. Nosotros venimos ya al final. Eso sucedió, fue en la época de él. Él vino a restaurar las dos casas. Vino a restaurar a Efraín. Primero restaura a Judá, que dice vayan a Jerusalén, Judea. Y luego pasan a Samaria. Y después a lo último de la tierra, que es donde estamos nosotros, que es la restauración de la profecía de las dos casas. Creo que nos va a ser necesario volver a estudiar el punto de las dos casas para que usted no lo olvide. Porque hay gente que le dice, no, es que usted es gentil, usted no es judío. Y los judíos son los verdaderos israelitas. Pero usted tiene que entender la descendencia espiritual que traemos en Dios. Usted es el Israel espiritual de Dios. Yo soy el Israel espiritual de Dios. Y no hay dos pueblos, hay uno solo. Abraham es el Israel espiritual de Dios. David igual. Pablo igual. Solo hay un Israel espiritual. Y usted lo ve en la Biblia. No hay dos pueblos, no hay un Israel físico y un espiritual. No, Dios siempre tuvo un Israel espiritual. Ah, pero es que usted no nació en la... No, pero yo nací por la fe, por la profecía dada a Efraín. Hay que conocer este libro precioso que usted tiene en la mano y nadie los engañará. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto esta diligencia en nuestros corazones. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán engañadores y apartarán el oído de la palabra y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio, persiste en lo que has aprendido, dice el apóstol a Timoteo hablando. Y una de las profecías es 2 Tesalonicenses capítulo 2, que vendrá aquel hombre de pecado y se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Por eso debemos tener mucho cuidado si el Dios que adoramos, como cantamos, es el legítimo o no es. Porque el Dios legítimo nos sujeta a su palabra, el otro no, el otro es de emociones. Recuerde que la Biblia dice que el Señor es el Cordero y que Satanás es como un cordero. La Biblia dice que el Señor es el león de la tribu de Judá y la Biblia dice que Satanás ruge como león. El Señor es el Cristo, Satanás es el anticristo. El Señor Jesús es el lucero de la mañana, Satanás es el lucero hijo de la mañana. En todo se quiere parecer. Hay que tener muchísimo cuidado. Y dice la profecía que vamos a ser invadidos de tal apostasía que debemos tener muchísimo cuidado y que eso no entre a la iglesia del Señor. Y eso nos va a costar. Eso nos va a costar. Como cuando usted le decía al ídolo mudo que eso no era Dios y le costó con su familia. Obvio que sí. Cuando usted le dijo a su mamá, mami, eso es un yeso, respete, niña, respete que ese es el Señor. Y antes usted lo creía. A mí me lo metieron. Y siempre oraba el Dios me salve María. Pero nunca. María no tiene la culpa, obvio. ¿Cierto? Ni Pablo tiene la culpa. La culpa la tenemos nosotros por no escudriñar la Escritura. Y a los pastores que enseñan en la iglesia, de que van llenos. Usted ya tiene que ir a luchar con Elías, tiene que ir a luchar con Hechos 15 y preguntarle al Señor. Pero usted vio al Señor restaurando el altar, para que luego, como dicen Hebreos, tengamos entrada confiada y segura al trono de la gracia. Pero ¿de dónde sale eso? Y el escritor, ¿de dónde lo saca? No, el trono de la gracia es que ya no estamos bajo la ley, ya Dios nos dio libertad, ya somos libres, ya no estamos bajo la ley. Eso es lo que yo escucho todos los días, pero ¿cuál ley? Si la ley del Señor sigue vigente. A ver, mi querido hermano, vaya robe, a ver si usted no se siente mal.
Y el mandamiento le dice, no robarás. O cuando pasó la mujer bonita, primero mira para todos lados, es su conciencia, es Dios quien está mirando, no hay nadie, no hay nadie. Y es importante entender esto, la ley del Señor de los 10 mandamientos sigue vigente. La ley dada en Sinaí sigue vigente. Lo que el creyente no está obligado a guardar es esa ley talmúdica de no coma, no guste, no mire, no toque. Que muchos hombres vienen con esas cargas. El día de reposo, ¿qué es hoy? ¿Para qué es? A ver, el día de reposo, que es hoy, oye la voz del Señor que dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Este es el día para meditar en su Señor. Siempre lo hemos dicho y hasta la saciedad. Mi hermano, si usted se sienta a almorzar, disfrútese su almuerzo. Mire la papita que coge con el tenedor y cómo la mastica y a qué sabe. Porque hay gente que se sienta a almorzar y está pensando en la comida, está pensando en que tiene que ir a hacer esto, está pensando en que tiene que ir a hacer lo otro, y ese es el desorden y falta de disciplina que tenemos. Por eso el problema en nuestras oraciones. Usted va a orar y el enemigo le dice, ¿cerró el gas? Ya, con eso, lo sacó. No, ordenados. Hay gente que puede tener el mejor banquete en su mesa y no lo disfruta. No lo disfruta. Disfrute cada momento que Dios le dio. Si usted está solo y tiene WhatsApp, pues hable con, entre comillas, con los que tienen el WhatsApp. Pero si tiene a su lado a su mamá, a su hermano, ¿qué hace whatsappeando? Disfrute que tiene a su hermano a su lado. Disfrute su compañero, su compañera en los momentos que Dios le regala. Es más, hasta el día que Dios le dice, duerme hasta las 9, hasta las 10. Bueno, media horita más. Disfrúteselo. Las cosas hay que disfrutarlas porque eso vino a ser el Señor. Hay veces salimos de la casa y las 3 cuadras devuélvase porque no se acuerda si he hecho llave o no. Sí, la angustia de vivir en la zozobra. No sé si me irá bien, no sé si no me irá bien. No es eso, es confiar en el Señor. Disfrute cada momento, disfrute su desayuno, su almuerzo, su comida. Cuando una persona venga y le diga algo feo que lo hiere, párese un momentico como David hizo cuando el sacerdote lo maldijo. ¿Sabe que nosotros cuando alguien viene y nos dice algo feo, qué es lo que hacemos? Reaccionamos y nos bloqueamos. No escucho porque le está diciendo eso. Casi siempre cuando nos dicen algo feo, que nos ofendemos, esas personas nos están comunicando de que tenemos algo que cambiar. Escúchelo solamente. Es que usted se cree esto. Y es que usted lo otro. Escuche, tenemos que detenernos, así sea en un disgusto, y tratar de disfrutarlo. Cosa compleja. Pero ahí aprendemos sabiduría. Es que usted es el culpable, o usted es la culpable. ¿Por qué me dice eso? Si no tiene la culpa, descansas. Y si tiene la culpita, reflexionas, no lo vuelvo a hacer. Voy a tener cuidado en eso. Hola hermano, ¿cómo le diste? Pregúntate, el que todo quiere saber. Oiga, sí, yo soy como un prudente amados. Voy a tener cuidado. Dígame si no, sí. Si a veces uno como por entablar un diálogo y romper el hielo, lo que le rompen a uno en la cabeza. Es importante que aprendamos a disfrutar. Cuando venga a la iglesia, disfrute su tiempo con el Señor. No se preocupe en la oración si van a cantar. Y no se preocupe cuando está cantando si van a recoger la ofrenda o si van a predicar la palabra. No se preocupe por eso. No se preocupe, disfrute cada momento que Dios le da. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ¿Ha ido usted a un funeral? En todo funeral hay un arrepentido. Ese es el que moquea al cajón.
llora, se tira encima, ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor se lo llevó. Pero son esas personas que en un momento no disfrutaron con la otra, sino que se empeñaron en amargarle la vida y molestarle. Pues no lo haga. Esto es un consejo práctico. Se lo pongo de manera de propaganda. Consejos prácticos para que lo ponga en su vida. La rebeldía de nuestros hijos, ¿para quién es dichoso? Pero aprendamos, mire siempre el lado bueno, porque usted está con su Dios. Mire que el Señor encaminará todas las cosas para su bendición. Pero es que yo no sé por qué me pasa esto. Por tu desobediencia, hijo o hija. Pero aprenderás. No quisiste en la alegría, como el Señor le dice a Job. Te llamé a la luz del día. Estabas contento y no me pusiste cuidado. Te llamé al mediodía y dijiste que ibas de afán para el parque con tu familia. Y cuando estabas en el parque te llamé y no me pusiste cuidado. Entonces, hijo, me tocó permitir que mientras jugabas se te partiera la pierna, te llevaran a la clínica y ahora que estás solo, vamos a hablar. Porque no me quisiste poner cuidado cuando te llamé. Y ahora que estás aquí solo, ya te acordaste que yo estoy contigo. Ahora sí vamos a hablar. Eso le dice el Señor a Job. Cíñete como varón. Yo te preguntaré y tú me responderás. Es dura esa circunstancia. Por eso alaba al Señor en medio de lo que te sucede. En medio de la aflicción, en medio de la crisis, en medio de la bendición. Por eso cada vez que te sientas a almorzar, que lo vas a disfrutar, disfrutas también tu oración. Padre, gracias. Nuevamente te acordaste de nuestra casa. Nos dan la fuerza. Y a pesar de que en el plato solo hay arroz y papa y no hay carne, tú te estás dando cuenta de esto. Y te agradecemos porque va a ser nuestro manjar, porque tú estás con nosotros. Y así cuando tengas 10 pollos entre el plato, te acuerdas también, Señor, unos días me pasas por acá, otros días me llevas por allá. La casa de mi hermano estará en necesidad de misericordia. Sensibilidad, eso nos lleva a sensibilidad. Sensibilidad no son palabras, sensibilidad es un sentimiento de lo profundo del alma. La rebeldía de nuestros hijos, ¿de qué nos hablan? De lo juiciosos que fuimos cuando jóvenes, ¿no? Que no salga, papito, que no salgas. Morrinfrinfrenacuá. ¿Cómo es que dice? Mis hermanos, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Tengo carga y se los digo de corazón. Tengo carga porque veo personas en aflicción. Lo que les decía esta mañana, tengo carga y vamos a orar por el hermano Luis. ¿Usted sabe lo que sirve y que le hagan una biopsia? Eso es duro. Y que él está aquí sentadito cumpliendo en la clase. Que el Señor lo bendiga, mi hermano, y él le conceda esas peticiones conforme a sus riquezas en gloria. Igual Martica, ahí, fui con su brazo así, pensé que estaba bailando breve. Dice que tiene esclerosis. Orar por eso. ¿Cuándo entiendo que a un hermano le duele la espalda, sino cuando me duele a mí? Que solo ese dolorcito me haga acordar. Y hay veces hermanos que veo que mi hermano estaba con esa lluvia y yo no vine a culto. Y cuando veo a los hermanos en esta situación, por eso fue que el Señor Jesús un día dijo: en el juicio se levantará la reina de Saba. ¿Por qué? Porque esa mujer caminó kilómetros para llegar a escuchar la sabiduría de Salomón. Y nosotros hay veces una gripita o un dolor de pelo no nos deja venir a adorar y glorificar el nombre de Dios. Cuidado con eso. Que todo nos sirva de testimonio. Cuando el enemigo le diga, obvio, aquí tenemos casos delicados como la nena Ainara, ¿no? Que no le puede dar frío, que ciertas cosas, obvio, hay que ser prudentes. Pero nosotros los adultos que sí podemos, estemos en el campo de batalla. Todo no es juego ni diversión. Hay hombres que construyen con estos siervos. Conocí un hombre que levantó una casa de 6 pisos,
para que sus hijos vivieran ahí. Y se mató toda su vida. Y pasaba un día y les dijeron, esta casa hay que demolerla. A ustedes les vamos a entregar cierta cantidad de dinero y miren a ver qué hacen, porque esto lo demolemos porque por aquí va una carretera. La pregunta es, cuando él se pare frente al Señor y le diga, Señor, construí una casa para mis hijos, y vaya a mirar y ya no esté, ¿qué razón va a dar? Porque usted sabe que las ciudades crecen y vuelven y bajan y aniquilan. Vuelve, crece, baja y aniquila. Nosotros debemos de tener mucho cuidado de sembrar la parte espiritual por donde quiera que vaya.